Hola a todos, buenos días. Buenos Hoy días. vamos a hacer... Los caracoles de Villavicencio. Villavicencio, en realidad. Exactamente, salimos desde Uspallata, ya pasamos por el mirador del balcón, no me acuerdo Claro. cómo se llamaba. Les vamos a mostrar qué vista se ve desde ahí. Es una caída de 80 metros, se ve desde ese mirador del balcón. Y ahora arrancan los caracoles, que son Tal unos cual. 25 kilómetros más. En total son unos 60 entre Uspallata y Villavicencio, la reserva natural. Según dicen, son 365 curvas. Estos caracoles se llaman caracoles del año. Tienen 365 curvas, vamos a ver. Sí. Sí, se la banca Dalmacio y los brazos del conductor, pobre. Charán. Así que bueno, es camino de ripio, hasta ahora viene bastante bien. Sí, bastante bien, sí. Sí. Y bueno, los invitamos Serrucho a... como todo, sí, pero bueno, zafa. los invitamos a recorrer con nosotros este camino y a conocer la Reserva Natural Villavicencio. Bueno, ya ingresamos acá al predio de la Reserva Natural Villavicencio. Les contamos que si sacan la entrada acá, los adultos pagan 900 pesos. Los niños hasta 5 años inclusive no pagan, como es el caso de las nenas. Y bueno, hay descuentos para jubilados y para menores mayores de 5 y para mendocinos. Pero bueno, en nuestro caso era 900, pero como la sacamos por internet sale 700. Así que eso está bueno, reservarla con anticipación. La Claro. pagan online, les sale más barato y después de todas formas acá en la boletería al ingreso muestran esa reserva y les canjean por el ticket físico. Si ven mi cara de preocupado es porque nos dijeron que se venía viento sonda, entonces... Bueno, estamos empezando el recorrido y así como... Gato andino se llama, mirá. Bueno, nos dan un mapa con la entrada, con el recorrido. Hay 2 recorridos para hacer. Uno que está acá, que tiene como distintas estaciones de cactus y de animales. Bueno, y vamos a ir recorriéndolo. Y después hay otro que está a 1 kilómetro, hay otro estacionamiento que es en el Hotel Villavicencio, que es el de la típica foto de la botellita de agua. Así que ahí hay otras cosas para recorrer, el hotel por fuera, jardines, una capilla. Vamos a hacer los 2 recorridos, son las 3 de la tarde y el predio está abierto hasta las 5:30. Así que bueno, hay re poquita gente igual, acá creo que estamos solos en este sendero. Pero lo del sonda es verdad, hay alerta meteorológica por viento sonda, pero vamos a ver cómo avanza, porque si aumentaba, si se ponía más fuerte las ráfagas de viento, desalojaban el predio, decían, entonces, bueno, Nos igual... dijeron que bueno, según el pronóstico estaba el sonda. También algo que nosotros bueno no conocíamos es que puede ocasionar dolor de cabeza y también algún malestar, sobre todo a las personas asmáticas, el viento sonda.
Son ráfagas de viento cálido, que bueno, es lo que está pronosticado hoy. Hasta ahora viene tranquilo, pero bueno, si se llegaba a dar incluso se podía desalojar el predio. Así que estamos apurados para hacer la visita. ¿Y Abril, qué encontraste ahí? Una vaquita de San Antonio ya. ¡Ay, se le está por comer el pájaro! Bueno, vamos a leer todos los carteles. Ah, otra cosa interesante es que a los nenes les dan, mostrar a Abril, les dan una hojita con juegos. Son preguntas con múltiples opciones de respuesta de acuerdo a las distintas estaciones que van visitando, para ir aprendiendo. Así que está muy interesante también. Acá los pájaros comen gusanos, también arañas y también moscas. Mirá vos, Y che. también comen nieve, Ah, mirá. también agua. A la huella. Así. Qué bueno que está. Claro, así. Muy. Y ahora me voy a agarrar otra. Esta. Parece un zorro eso. Parece la huella de un gato, pero es un zorro. ¿Viste? Y a mí me tocó un zorro. ¡Qué bueno! ¿Encontraste, Abril? A ver, ¿dónde estamos, Juli? Mira, El geosendero es este. Mirá, dice ondulitas del fondo marino. órale. Formación Villavicencio, dice. Ondulita. Sí. Ondulita. A ver qué más hay. Ondulita rima con Julita. Este dice roca ígnea, roca metamórfica ¿Cuál es? y roca sedimentaria. No, lo tenemos. Uy, mirá. Y acá Bueno, acá en la parte del geosendero, en la Reserva Natural Villavicencio, hay distintos restos fósiles. Algunos son de verdad, otros son representaciones artesanales. Y acá, por ejemplo, hay un trozo de araucaria, una araucaria fósil de Paramillos, que está acá muy cerca. Y acá hay información que nos cuenta que hace 220 millones de años había un bosque de araucarias. Y bueno, y producto de la erupción de volcanes, estos árboles quedaron enterrados de pie. Y en 1835 Darwin encontró este bosque, encontró 52 troncos fósiles de casi 1 metro de diámetro, que estaban en posición vertical. Y bueno, y lamentablemente este yacimiento está devastado por no haber sido adecuadamente protegido. De todas maneras, camino acá a la reserva desde Uspallata vimos un lugar donde está señalizado el paso de Darwin hace muchísimos años en su expedición por el mundo. Abril, ¿qué aprendiste acá? ¿Cuáles son los 4 cultivos más importantes del mundo? arroz, maíz, papa y Y trigo. trigo. ¡Qué bien! Bueno, acá finalizamos el paseo. Las chicas quedaron muy entusiasmadas, ¿Quieren ¿no? contar qué les pareció? A ver, chicas, ¿qué les pareció a ustedes? Hermoso. A mí también. ¿Aprendieron muchas Hermoso. cosas? Sí. ¿Cómo que, por ejemplo? ¿La papa de dónde es? De América. América. Ah. Bueno, la verdad, un paseo muy interesante. Culturas hermosas. Bueno, Como Sí, estuvo muy bueno el recorrido. Nosotros tardamos 45 minutos en hacerlo. Leímos casi todos los carteles, me parece. sí. Quizás si el día está más lindo, está bueno para aprovechar que hay distintos lugares de descanso y de picnic, que está bueno para aprovecharlo, hay cual. mesas, bancos, la verdad que el lugar está súper cuidado. Y bueno, la verdad que está ideal para venir con chicos, ¿no? No sé Sí, si quizá, sí, bueno, a mirá. la gente grande le Sí. puede interesar también, pero para venir con chicos está ideal, porque está todo muy bien explicado. Incluso mejor si son chicos un poquito más grandes, ¿no? Que ya han Claro. visto estas cosas en la escuela y demás, Sí. de biodiversidad, de geología, hay mucho para aprender y está muy bien explicado. Bueno, el viento está cada vez más fuerte. Ahora estamos en la parte de lo que era el hotel. También acá se hace arborismo, hay actividades de aventura que tienen un costo aparte, tanto para adultos como también hay actividades para niños de aventura. ¿Qué animalito te da agua en el bebedero? A ver. ¿Cuál era, Abril? Puma. Puma era, qué bueno. Ahora vamos a completarlo.
dale. Ahí voy. La verdad están muy lindos los jardines, mucha hiedra hay. Y bueno, el recorrido total de los jardines son 1400 metros. Lo califican como de dificultad media por el tema de escaleras y que por ahí hay algunas subidas y bajadas, pero nada, es súper sencillo. Y mientras por arriba se va viendo toda la estructura de las actividades de aventura que se pueden hacer acá. Les contamos que estos jardines tienen más de 50 especies de árboles y buscaban simular un típico paisaje europeo. Tenían cancha de bocha, mini golf, tenis, piscina, todo esto en la década del 60. Hasta tenía un pequeño teatro griego, imagínense. ¡Eso! ¡Qué bueno, Juli! Ah, es Ponzu. Después de haber recorrido los jardines y la parte exterior del hotel, se sigue el recorrido hacia esta capillita. Esta capilla fue construida en 1941 y para su inauguración se celebraron de manera comunitaria casamientos, comuniones, bautismos, de forma tal que los pobladores de la zona pudieran regularizar su situación, digamos, en cuanto a lo que eran las costumbres de la época. Y también se destaca al interior ese óleo de la Última Cena que fue elaborado en 1945. Para visitar acá en el recorrido es este homenaje en forma de ala de avión al presidente de 1935, donde se accidentó un avión de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, ya estamos acá en la casita nuevamente. ¿Qué tal el paseo? Alimentándonos. Sí. Gastamos energía. Estamos reponiendo la energía de la caminata. Entre el susto de sonda y la caminata, necesito energía. Y ustedes, chicas, también están con los heladitos ahí. Buenísimo. De Pepa. ¿Les gustó? Genial. La verdad, esta segunda parte también estuvo muy buena. Y bueno, nos demandó más o menos 1 hora 20 hacer el segundo recorrido. Lo hicimos medio apurados por el tema del viento. Ya nos queremos ir para llegar a Mendoza. Y estuvo muy bueno. Bueno, seguramente ya habrán visto en las imágenes los distintos puntos que hay para parar y para mirar y para conocer. La verdad, muy lindo. Muchas gracias por llegar al final de este video. ¿Cómo se verían ustedes? ¿Manejarían estas 365 curvas? Bueno, acá buenos tubos, por Todo suerte. un desafío. Todo un desafío, se disfrutó mucho. Esperemos que ustedes también lo hayan disfrutado del otro lado. Y los esperamos como siempre en un nuevo video de los días de viaje. No se olviden de dejarnos like, algún comentario, compartir el video, que todo eso nos ayuda un montón. Y suscribirse, por supuesto, si aún no lo han hecho. Nos vemos. Nos vemos, chao. Qué lindo que es el mar. Nadar y nadar. Ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar. Tener un camión